Amigos de Cara a Cara, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada semana, esta vez para tratar un tema que ha ocupado los titulares a lo largo de toda esta semana, y es pues la escogencia de los nuevos rectores, de las nuevas caras del Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad vamos a conversar con Rafael Simón Jiménez. Él es dirigente del Movimiento Unión y Progreso y también conoce el CNE desde adentro porque fue rector del Consejo Nacional Electoral. Señor Jiménez, para mí es un gran placer tenerlo nuevamente en este espacio, ahora con una coyuntura distinta, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué tiene de diferente o qué pudiéramos rescatar de esta nueva escogencia del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta que, si bien es cierto, hay dos figuras, como son Roberto Picón y Enrique Márquez, pudiéramos hablar de personalidades pesadas dentro de la oposición venezolana, la mayoría sigue siendo pro gobierno, o así lo ven los ciudadanos? ¿Cómo lo ve usted? Mira, en primer lugar se trata en Venezuela de buscar una solución a la gravísima, a la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Y está demostrado por todo lo que ha pasado a lo largo de estos 22 años que no hay otra solución que la solución electoral. Entonces, los demócratas, que estamos tratando de salir de este inmenso atolladero, que estamos tratando de salir de este gobierno infame, pésimo, con todos los calificativos perversos que tú le puedas colocar, bueno, estamos tratando de desbloquear la ruta electoral y de que la ciudadanía rescate su confianza en el voto. Ahora, la elección del Consejo Nacional Electoral no es la ideal, porque no estamos en condiciones ideales. Yo he hecho una frase que he tratado de explicarla. Este es el mejor CNE posible dentro de la situación que vive Venezuela, porque nos estamos enfrentando a un gobierno inescrupuloso, a un gobierno ventajista, a un gobierno fraudulento, a un gobierno que no oculta su deseo de quedarse para siempre en el poder para terminar de acabar con Venezuela. Entonces, frente a eso está la sociedad venezolana con más de un 85%, que lo demuestran todas las sondeos de opinión y que lo demostraron los resultados electorales del 6 de diciembre pasado, cuando tú los escrutas y los analizas como es, que quieren un cambio. Entonces, ¿cómo anteponer o cómo complementar dos conceptos que tienen que estar muy claros? Las condiciones electorales, que tienen que ser cada vez, digamos, tenemos que pelear porque sean mejores. Nosotros no estamos conformes solamente con que sea designado un CNE que, como tú lo apuntas, tiene evidentemente un sesgo hacia el gobierno. Eso es inocultable. Pero allí están dos venezolanos, ahí está Enrique Márquez, un hombre probado en la batalla democrática, ahí está Roberto Picón, un hombre que conoce además a fondo todo lo que es tecnología electoral, todo lo que son los procesos que allí se cumplen. Entonces, esos dos ciudadanos tienen un reto muy grande. En primer lugar, yo lo he explicado muchísimas veces cuando comenté mi salida del CNE. ¿Por qué me fui yo del CNE? Bueno, porque el gobierno no cumplió los compromisos que había adquirido con la Mesa de Diálogo Nacional en esa oportunidad de reestructurar y de reequilibrar el CNE aguas abajo. Porque la gente le da demasiada importancia al tema del directorio del CNE. Sí. Yo he estado 2 veces en el CNE, no estuve esta vez. El tema electoral no es solamente caras, es mucho más amplio. Yo estuve en 1998 también en el Consejo Nacional Electoral, en esa oportunidad representando el MAS, y por supuesto volví. Ahora conozco al CNE detalle a detalle, paso a paso. El gobierno se había comprometido a que iba a reequilibrar el CNE. ¿Qué significa reequilibrar el CNE? Bueno, que en las direcciones neurálgicas donde sí se pueden decidir cosas, es decir, la dirección de automatización, es decir, la automatización del registro electoral, es decir, la dirección de auditoría, allí se iba a producir un reequilibrio según el cual la oposición iba a ocupar unas posiciones que le permitieran vigilar desde adentro el cumplimiento de todos los procesos electorales. Eso no se cumplió. Yo no pude, y eso lo digo, lo dije en su oportunidad y lo repito, yo no pude cambiar ni siquiera un oficinista de mi oficina, valga la redundancia. Es decir, el gobierno no cumplió eso, y el gobierno tiene evidentemente, eso hay que decirlo también, porque no todos estamos aquí para taparear cosas, ni para ocultar cosas. El gobierno tiene un control del CNE aguas abajo absoluto. Es decir, en las direcciones, en el funcionariado, en todo lo que está ahí, ellos lo tienen controlado. Es decir, y esto lo sabe, bueno, Roberto Picón, lo sabe Enrique Márquez. ¿Y hay manera, señor Jiménez, de revertir eso? Y esto se lo pregunto porque más allá de que se haya cumplido o no este pacto con la mesa, lo que se cuadró en ese momento, se concretó a nivel político, se puede revertir aún sabiendo que quizás la oposición, más allá de que insista en mostrar una unidad en el camino, esa unidad se va disolviendo porque hay divisiones, porque hay aspiraciones personales, porque no hay quizás un foco directo a entender que los venezolanos están esperando ese cambio que nunca llega?
Es que ese es el drama de fondo, esa es la verdad, el drama que estamos viviendo los venezolanos. Mira, si aquí se mantiene la dinámica que le ha permitido perpetuarse a este gobierno en el poder, que es una oposición dividida y una oposición que llama a la abstención, mira, aquí puede venir a hacer las elecciones las Naciones Unidas, puede venir el Papa de Roma con los sacrílegos de mi expresión, pueden hacer la elección más limpia y la va a ganar el gobierno con el 15% que tiene o el 18% que tiene, porque si frente a él tiene unos enemigos que se dividen, unos enemigos que se fraccionan, unos enemigos que llaman a la abstención, bueno, vale, con enemigos así, como digo yo, Pérez Jiménez hubiera muerto en el poder, pues como le pasó al general Gómez en 1935. Si Pérez Jiménez, el último dictador abierto que tuvo Venezuela, no hubiera tenido frente a sí unos patriotas, una gente que veía grande a Rafael Caldera, a Rómulo Betancourt, a Jovito Villalba, que antepusieron a sus ambiciones personales el interés del país y que lograron construir una unidad que iba desde el Partido Comunista hasta la Iglesia Católica. Bueno, ahí tuviera Pérez Jiménez, es lo que le ha pasado a este régimen. ¿Cómo es que este régimen se ha prolongado 22 años en el poder? Sobre la incompetencia de sus adversarios, sobre las ambiciones, sobre las bastardías, sobre la mediocridad de sus adversarios. No hay otra explicación. Yo me imagino cuando ven de afuera Venezuela, un país con un 85% que quiere cambio, un país muriéndose de hambre, un país con una diáspora, un país en una tragedia humanitaria, y que aquí no haya una fuerza capaz de capitalizar eso y convertirla en fuerza victoriosa de cambio. Bueno, vale, eso habla muy mal del liderazgo opositor. El gobierno se mantiene gracias a la oposición que tiene. Eso es indiscutible. ¿Qué tiene que pasar aguas abajo, como usted lo dice, tomando en cuenta que Nicolás Maduro y el Ejecutivo tiene ese control del Consejo Nacional Electoral para que se den unas condiciones, aun y cuando signifique un riesgo de que Nicolás Maduro las pueda perder? Porque la apuesta sería ir a un proceso electoral, pero con ventaja para que no ocurra y no dejar la silla de Miraflores, por ejemplo. Claro, pero es que eso no está predeterminado. Mira, si eso fuera así, el general Augusto Pinochet en Chile, que fue un dictador sangriento, no hubiera salido por los votos. Aquí hay un mito, mira, aquí hay un mito que no tiene comprobación práctica. Aquí la gente dice, yo entiendo en su rabia, yo lo entiendo en su frustración, porque los venezolanos estamos viviendo muy mal, pero los venezolanos hemos caído todos en el juego del gobierno. El gobierno ha impuesto una cosa peor que el terror, una cosa peor que el miedo, que es la dominación cultural. El gobierno nos ha irracionalizado a todos, nos ha hecho odiar a todos, nos ha confrontado a todos. La gran victoria del chavismo es que ha hecho una oposición muy parecida a él, porque hemos terminado asimilando sus valores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unir al país, entender que podemos derrotar al gobierno, pero es que eso no es una ficción. Nosotros estamos hablando de algo irrealizable. No lo derrotamos en el 2007, cuando Chávez estaba en el poderío más grande de su liderazgo, venía de ganar por paliza las elecciones del 2006, con el petróleo a $120. No lo derrotamos, la derrota más dolorosa, porque era su proyecto de reforma constitucional para imponer en Venezuela un Estado socialista, comunista. No lo derrotamos en el 2015, por paliza también. Entonces, ¿cómo es ese mito que el gobierno no se puede derrotar? Eso no depende del gobierno, eso depende de nosotros. Porque además, mira, yo estoy participando en los procesos electorales de Venezuela desde 1963. En 1923 yo tenía 10 años, pero como mi papá era político, yo lo acompañaba. Estoy viendo elecciones de 1923. Todo el mundo sabe, lo sabe Juan Guaidó, por señalar un personaje protuberante, y todos los demás, que aquí las elecciones se pierden y se ganan en las mesas electorales. Aquí las elecciones no se ganan en el directorio del CNE, toda aquella mitología, leyendas urbanas, que se cambia, que el satélite iraní, que el hacker ruso, todo eso es mentira. Porque además el sistema electoral venezolano, si se audita y se controla, de verdad es uno de los más confiables del mundo. Y no porque yo salga a defenderlo, pero es que cualquier persona que haya votado sabe, mira, tú marcas una tecla, te da un papelito verificando que fue por el que tú votaste. Ese papel tú lo metes en una urna. Al final se contabiliza lo que llaman el chorizo, o sea, el resultado de la máquina se contrasta con esos papelitos. Entonces, ¿qué posibilidad de trampa? Incluso en las últimas elecciones se puso una cosa en evidencia mucho más importante, que era todo el sistema, digamos, de huella, en el cual incluso se impide que una persona pueda votar por otra, porque tú tienes que poner tu huella para destrancar la máquina. Es decir, el sistema venezolano, el sistema, no el régimen, no el control que el régimen tiene sobre el poder electoral. El sistema electoral es un sistema que si se audita, que si se controla, que si se vigila, que si tenemos representantes en las mesas electorales, no se pueden robar un solo voto. Y eso lo sabe Guaidó, lo saben los técnicos, lo saben los expertos, lo saben los Estados Unidos, lo sabe. Todo el mundo sabe que aquí se ganan o se pierden las elecciones
en las mesas electorales y que lo que nos toca entonces es montar una maquinaria como la que se montó en 2015, más nada, no es un sueño, no es una utopía, no es Tomás Moro que nosotros andamos buscando por los aires para que nos diga cómo es, no, es que ya lo hicimos en el 2007, lo hicimos en el 2010, la gente no se acuerda que en el 2010 la oposición ganó las elecciones en voto, las perdió en escaños por el sistema electoral regresivo que existe, que por cierto es otra de las cosas que el gobierno se comprometió a cambiar y a modificar y no lo hizo y se burló de la mesa de negociaciones. Es otro de los temas que tiene que estar sobre el tapete de este nuevo directorio. Pero aquí hay que quitarse la cabeza. Además, es una cosa muy sencilla, como lo digo yo. Los que no estén de acuerdo con ir a votar, que propongan otra ruta. Porque lo que han hecho en la otra ruta ha sido apuntalar el gobierno en estos 22 años, con aventuras fracasadas, con intentos de golpe, pensando en invasiones extranjeras. Todo eso está condenado absolutamente al fracaso. Entonces, los venezolanos tenemos dos opciones: o nos movilizamos, nos organizamos, luchamos, salimos adelante y votamos. Bueno, vale, o nos sentamos a llorar con un gesto plañero y entonces nos quedamos así, resignados como el pueblo cubano, a que estos tipos terminen de acabar con Venezuela. Y justamente, y ya para ir cerrando, quería su reflexión con respecto a ese tema, cómo recuperar la confianza en el ejercicio del voto para escoger a las autoridades, porque ciertamente está resquebrajado en los sectores populares. Usted conversa con la gente y la gente ciertamente quiere votar, pero lo que dicen es que los políticos son todos iguales, no confiamos en ninguno. Hace algunos días Carlos Ocariz presentaba y decía que había que relegitimar las caras de la oposición para justamente ganar esa confianza en el ciudadano y que se sintiera pues inspirado a movilizarse, pero también a presionar, que son dos cosas diferentes. Según su reflexión, ¿qué tiene que ocurrir más allá de destrancar este juego y esa desconfianza y creer que todos los políticos son corruptos? Que hay unos que evidentemente lo son, pero no podemos meter a toda la clase política en un solo saco. Como el viejo adagio que dice que hagan justo por pecadores, ¿no? Exactamente. Fíjate tú, yo estoy ahora, después de muchísimos años sin militancia política, embarcado en lo que yo llamo un proyecto, y llamo un ensayo, y llamo un laboratorio político que comparto con figuras como Eduardo Fernández, con figuras como Mercedes Balavé, con Miguel Parra, que es esto de Unión Progreso. ¿Qué es Unión Progreso? Es un movimiento que se pretende, como objetivo fundamental, regenerar la política. Ahora, ¿cómo se regenera la política? Regenerar la política es que la gente vuelva a creer en la política, que el testimonio de vida y el testimonio de actuación de los políticos permita que la gente vuelva a confiar en ellos. Ahora, ¿cómo se hace eso? En primer lugar, sintonizándose con la gente, porque el tema es técnico, es que la agenda de los políticos no es la agenda de la gente. Aquí están los políticos pensando en las elecciones y la gente pensando cómo come hoy, cómo manda a sus hijos, cómo. Entonces, mientras esa no se vuelva, ¿qué fueron los grandes partidos? Esto no es, yo no me estoy exprimiendo los sesos aquí, ni buscando cosas fabulosas. No, eso fueron Acción Democrática y Copey en el pasado. Y en cierta forma el margen en el que yo milité más de 30 años de mi vida. Eran partidos que estaban sembrados en la sociedad, estaban en los sindicatos, estaban en las ligas campesinas, estaban en los colegios profesionales, estaban en los centros de estudiantes, estaban en la comunidad. Ahora, estos partidos son partidos de Twitter, partidos de redes sociales, partidos de opinión, y no tienen ningún astillero abajo. Hay que volver abajo con la gente, porque la única manera de ganarse el voto de la gente es sirviéndole a la gente. La política es servicio, la política es fraternidad, la política es solidaridad, sobre todo en un país donde hay tanta gente sufriendo. Bueno, eso estamos empeñados nosotros. No es fácil, porque hay una cultura política arraigada, la cultura de los acuerdos, de los pactos, de las reparticiones, pero hay que romper con eso, porque si no rompemos con eso, no vamos a salir de esto. Yo siempre invoco la frase del presidente Obama cuando reanudó las relaciones con Cuba. Él dijo: tenemos 60 años con una política que lo que ha servido es para atornillar a los Castro en el poder. Bueno, vamos a probar con otra cosa. Ya sabemos que esto no sirve, vamos a probar con otra cosa. Vamos a ver, a lo mejor sirve, a lo mejor no sirve, pero no podemos seguir insistiendo en esquemas fracasados. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que estamos trancados entre el abstencionismo estéril y otra oposición que no ofrece ninguna salida y que aparece a veces como colaboracionista y como cómplice del gobierno en muchas cosas, porque no tienen capacidad de denuncia, porque no confrontan a un gobierno que está acabando con Venezuela y que tiene 100 focos por donde tú puedas hacerle oposición. Entonces, nosotros estamos en este ensayo. Te repito, esto es a riesgo, como decimos los abogados, a beneficio de inventario. Ojalá nos dé éxito por el bien de Venezuela. Pero en todo caso, yo he dicho otra frase, he dicho: mira, o hacemos la política distinta, o es mejor retirarse de la política. Porque hacerlo como lo venimos haciendo siempre, y eso lo decimos nosotros con mea culpa,
Es decir, como un acto de contrición. Nosotros estamos acusando a los demás en tercera persona, pontificando a nosotros. Nosotros hemos cometido muchísimos errores. Nosotros fuimos parte, por ejemplo, de las elecciones el pasado 6 de diciembre. Y la verdad es que lo que fuimos a la elección no logramos convencer a la gente. Y tan no logramos convencer a la gente que un 70% de abstención. Entonces esos datos de la realidad tienen que servir para que los políticos se hagan eso. Un acto de contrición, de reflexión, de repensar las cosas, de reelaborar cosas. Es lo que estamos nosotros, tratando de abrir una ruta precisamente que le permita a la gente volver a confiar a los políticos y a través de esa confianza producir el cambio y la transición que está reclamando Venezuela. Señor Jiménez, le agradezco mucho su invitación. Sabe que cara a cara es su casa, Impacto Venezuela es su casa, así que bueno, le agradecemos mucho que haya aceptado para analizar este tema que seguramente va a ocupar muchísimos titulares en lo que resta del año. Vamos a ver cómo se mueven las piezas y ojalá ese acto de contrición que dice el señor Jiménez pueda ser un acto de nobleza también de los políticos hacia la gente, que es la que realmente en cada barrio, en cada calle, en cada avenida, en cada urbanización son las que están pasando más trabajo. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, feliz domingo para todos, @ImpactoBE, las cuentas de la casa.